Iniciamos esta historia con Shotaro, un niño pequeño que se está declarando a su maestra de inglés. En un principio vemos que la maestra Hinata pensaba que todo esto era una especie de broma de parte de Shotaro, pero aún así vemos que la maestra le dice que cuando Shotaro sea grande y si él sigue sintiendo lo mismo, que se le declare una vez más. Incluso después de eso, vemos que pasan unos años y vemos que el compa Shotaro ya está en secundaria y visita a su maestra cada semana, para así él preguntarle si acaso la maestra Hinata ya tenía novio. Pero todo cambió años más tarde, cuando Shotaro dejó de visitar a su maestra de inglés, y acá Hinata pensó que seguramente Shotaro se cansó de esperar. Ya en la actualidad, vemos que Hinata está algo tomada, y se pregunta dónde quedó la inocencia de los jóvenes, ya que ahora todos tienen pareja, incluso antes de entrar a la escuela secundaria, y Hinata se pregunta dónde quedaron aquellos niños que decían que amaban a su maestra. Y acá Hinata menciona que ella ya tiene 35 años, se siente demasiado sola y piensa que su momento tal vez ya pasó, pero aún así vemos que ella recuerda la promesa que el pequeño Shotaro le hizo hace unos años, de que cuando él sea mayor se iba a casar con ella. Acá Hinata menciona que está más que segura que Shotaro consiguió una novia, y es por esa razón que él dejó de visitarla hace un par de años. Pero dejando eso de lado, vemos que Hinata se pregunta cómo ella va a conseguir a alguien con la misma energía que Shotaro, para así terminar con su soltería. Y Hinata no tiene más opción que usar sitios de citas en línea, pero vemos en ese momento que alguien toca la puerta del departamento de Hinata, y Hinata piensa que es el correo con su paquete. Pero cuando Hinata abre la puerta, ella escuchó que alguien le llamó por su nombre, y nos damos cuenta que es el mismo Shotaro, que años más tarde regresa para ver a su primer amor. Y vemos que Shotaro le recuerda a Hinata que él vino para cumplir su promesa, ya que él tiene 18 años, eso significa que se tienen que casar. Y vemos que Hinata no puede creer que el dulce niño que ella recordaba se iba a convertir en todo un papucho, que en palabras de Hinata, Shotaro tiene el aspecto que ella busca en un hombre. Pero vemos que mi compa Shotaro, al no escuchar una respuesta de su maestra, él piensa que ella perdió todo el interés en él. Pero vemos que Hinata le dice que no es nada de eso, es solo que Shotaro aún tiene puesto el uniforme. Y vemos que mi compa le dice que él aún va en la escuela, pero ya tiene 18 años. Y vemos que Hinata le pide que por lo menos espere hasta que él se gradúe de la escuela para así confesársele una vez más. Pero acá nos vamos unos años al pasado, al día donde Shotaro conoció al amor de su vida por primera vez, y cuando Shotaro vio a la maestra Hinata, él pensó que estaba viendo un ángel muy bonito que estaba parado enfrente de él. Pero acá la maestra Hinata visitó la casa de Shotaro para preguntar por sus padres, pero vemos que mi compita seguía muy pero muy impresionado de ver la belleza de la maestra Hinata. Y la madre de Shotaro se da cuenta de todo esto y lo termina regañando, ya que él no se presentó de manera formal. Pero acá la maestra se presenta como una maestra de inglés del distrito 5, y si ellos están interesados podrían contactarla. En un inicio la madre de Shotaro no quiere saber nada de esto, pero vemos que mi compita empieza a decir algunas palabras en inglés que dejan muy impresionada a la maestra Hinata. Pero vemos que pasan unos días y vemos que el compita Shotaro por mucho tiempo trató de convencer a sus padres para que lo inscribieran a clases de inglés, y finalmente terminan aceptando. Y vemos que la maestra Hinata le enseña a Shotaro cómo pronunciar algunas palabras haciendo uso de su lengua. Pero cuando Hinata hacía ejemplos demostrativos, vemos que el compa Shotaro se quedaba muy pero muy nervioso al ver tanta belleza que tenía su maestra Hinata. Y siguieron pasando los años, y vemos que Shotaro le cuenta a sus compas que cuando él tenga 18 años se casaría con su maestra de inglés. Obviamente sus compas lo empiezan a molestar y a hacerle burla de él por querer casarse con una anciana. Pero vemos en ese momento que uno de sus compas le pregunta qué pasaría si su maestra no le gusta el Shotaro de 18 años.
y por primera vez mi compita Shotaro sintió el verdadero terror. Pero desde ese día vemos que el compita Shotaro visitó a su maestra cada semana para preguntarle si acaso ella ya consiguió un novio, y con el pasar de los días vemos que el compita Shotaro consiguió una información demasiado valiosa, y resulta que su maestra ama el deporte de béisbol, y vemos que Shotaro lo empezó a practicar y se cortó el cabello como el deportista favorita de su maestra. Todo iba muy bien hasta que un día el cuerpo de Shotaro ya no pudo más, ya que un hueso de su cuerpo era más largo que los demás, y debido al estrés su cuerpo ya no aguantó. Siguieron pasando los años y el cuerpo de Shotaro se volvió más maduro, y él pensó que tal vez su maestra ya no lo iba a querer. Pero ya en la preparatoria vemos que una chica se le declara al compa Shotaro, pero vemos que este la termina rechazando, y sus compas le piden que olvide a su maestra de inglés y se concentre en buscar a alguien de su edad. Pero vemos que Shotaro ya tenía su objetivo muy claro, de casarse con su maestra de inglés. Pero ya en el presente vemos que Hinata sigue sin creer que el niño tierno que ella recordaba se haya convertido en un hombre muy apuesto, y vemos que Hinata en su estado de borracha no puede pensar con claridad, pero aún así vemos que ella le dice a Shotaro que esto no está bien, ya que ella lo ve como un niño. Pero vemos que Shotaro, harto de esperar, le termina dando un abrazo a su maestra y le dice que él ya no es un niño, sino un adulto. Pero vemos en ese momento que Hinata sabe que todo esto está demasiado mal y le grita a Shotaro y le dice que él es un niño para ella. Pero vemos que Hinata no se enojó por eso, sino porque Shotaro no puede abrazarla como un adulto, ya que eso se podría malinterpretar con los vecinos. Aparte, como él sigue siendo un estudiante, tiene toque de queda. Pero vemos que Hinata le pregunta a Shotaro qué sabe él del matrimonio y cómo puede convertir a su maestra en su futura esposa. Aparte de eso, Shotaro aún es un estudiante que no tiene trabajo y de qué va a mantener a la maestra. Y Hinata empieza a explicar que el matrimonio es un tema muy serio, ya que antes de pensar en eso, una persona tiene que ser un miembro útil de la sociedad y tener un buen trabajo y un buen poder monetario. Pero vemos que mi compa Shotaro está muy pero muy embobado, ya que desde hace mucho tiempo su maestra lo regañaba de esa forma, y Hinata le pide a Shotaro que se vaya para su casa. Pero vemos que el compa Shotaro le pregunta que cuando él se gradúe de la escuela y consiga un buen trabajo, entonces ellos se van a casar. Y la maestra Hinata menciona que ella no esperaba que una promesa de la infancia llegara tan lejos, y que casarse con su maestra de inglés es demasiado. Y Hinata menciona que ella es 17 años mayor que Shotaro. Desde la perspectiva de la sociedad, ella podría ser considerada una señora mayor. Pero aparte de todo eso, vemos que Hinata menciona que ella no tiene aficiones, ni nada bueno que contar, ya que ella en sus días libres se la pasó tomando todo el día. Además, es mala cocinando y lo único bueno que ella tiene es que sabe inglés, ya que Hinata en el pasado intentó salir con alguien, pero vemos que este tipo le decía que era demasiado aburrido salir con ella. Aunque Hinata tenga un buen cuerpo, ni por nada del mundo él la iba a tocar, ya que Hinata habla de manera muy tierna, como si estuviera hablando con un niño pequeño, y esas palabras hicieron que Hinata se sintiera demasiado mal, ya que ella no sabe nada sobre el amor. Pero vemos que Hinata afirma que salir con ella sería algo muy aburrido, y Shotaro es un joven demasiado atractivo, y seguramente él podría tener cualquier chica que él quisiera, y Hinata le recomienda que se olvide de ella, y que Shotaro salga con otras chicas. Pero vemos en ese momento que Shotaro le pregunta a su sensei si acaso ella está enamorada de él, y vemos que Hinata empieza a recordar todas las ocasiones donde Shotaro le declaraba su amor, y Hinata se pregunta a sí misma si acaso ella siente lo mismo por el joven Shotaro.
Pero vemos que Hinata empieza a llorar, y vemos que Shotaro al ver todo eso, decide tomar la mano de su querida sensei, y le confiesa que no importa el tiempo que pase, ya que él siempre va a estar enamorado de ella. Y vemos que Hinata aún no puede creer que el pequeño Shotaro haya madurado tanto, y vemos que Shotaro desde un principio se dio cuenta que Hinata estaba ebria, y hablar sobre todo esto no tendría sentido, ya que Hinata Sensei no va a recordar nada de todo esto. Pero vemos que Shotaro le promete a Hinata que él va a trabajar en sí mismo para ser un miembro útil de esta sociedad, y hasta que él no encuentre una novia que lo haga feliz, él se confesará a su sensei una y otra vez. Pero vemos que Hinata sigue de necia y le dice a Shotaro que se olvide de ella y se case con otra persona. Pero vemos que mi compa Shotaro menciona que él ha esperado 8 largos años por un amor no correspondido, así que él no tiene prisa en obtener los resultados. Pero vemos que Shotaro recuerda que su maestra Hinata le dijo que ella era una persona demasiado aburrida, pero es todo lo contrario, ya que Hinata para Shotaro es una persona muy divertida, muy simpática. Aparte del día que se conocieron, Shotaro siempre vio a Hinata como la persona que le daba brillo a su vida todos los días, y Shotaro llama a su maestra como su sol. Pero vemos que Hinata empieza a hacer pucheros al escuchar las palabras de Shotaro y le pregunta por qué dijo todo eso, y vemos que mi compa menciona que él solo intentó parecer alguien genial. Pero aún así vemos que Hinata suspira un poco y le pregunta a Shotaro una vez más si acaso ya lo pensó bien, ya que él es un hombre muy joven todavía y tiene un gran camino por delante, ya que ella con el tiempo se pondrá más vieja y no podrá hacer nada de lo que Shotaro quiere. Pero vemos que mi compa Shotaro se pone muy serio y menciona que la persona que él elija es decisión de él, y a Shotaro no le importa lo que diga la sociedad sobre las edades. Y vemos que Shotaro sabe que Hinata está demasiado preocupada, pero lo único que tiene que saber es que no importa qué piense la sociedad, ya que eso no cambiará, que Shotaro siempre va a estar enamorado de su maestra de inglés. Y vemos que Hinata le dice a Shotaro que las opiniones de las personas pueden cambiar tanto físicas como mentalmente. Y vemos que Shotaro está muy confiado y le pregunta a su maestra si acaso ella puede cambiar sus pensamientos algún día y así enamorarse de él. Y si eso llegara a pasar, entonces él podría esperar por el amor de su maestra. Y vemos que Hinata está algo enojada, ya que Shotaro es una persona demasiado positiva. Y Hinata le pregunta si él va a regresar otra vez a su casa, con lo que Shotaro le dice que él va a hacer todo lo posible para que Hinata se enamore de él. Pero vemos que Shotaro antes de irse le dice a su maestra que como él ya tiene 18 años, ya está en esa edad en la que él puede hacer cualquier cosa, y le lanza una mirada algo curiosa a su maestra. Y vemos que Shotaro se despide y le dice a su maestra que pronto se verán una vez más. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Hinata está algo enojada, ya que no puede creer que Shotaro sea una persona tan traviesa y tan descarada. Y vemos que la maestra menciona que Shotaro viene de una manera muy dominante, y Hinata reflexiona y recuerda las palabras de Shotaro, ya que él dijo que como es mayor de edad, él puede hacer cualquier cosa. Y vemos que Hinata rápidamente piensa que a pesar de su edad y que su cuerpo no está tan joven, él sigue captando la atención de Shotaro. Pero ya luego de eso, vemos a Shotaro caminar por la calle y menciona que olvidó pedirle el número de teléfono a su bella maestra. The truth.